Muy buenas, vamos a comenzar el tema de los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN y los nucleótidos. Aquí tenéis, sacado de internet, los principales puntos importantes del tema. Aquí tenéis lo que se os va a pedir de manera general, esto lo leéis vosotros. Y con sin más vamos a pasar directamente a lo que son los ácidos nucleicos, que son polímeros, aquí tenéis la definición. Polímeros constituidos por la unión mediante enlaces fosfodiéster, que veremos después, de unidades menores, más pequeñas, denominadas nucleótidos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son macromoléculas que se encargan de transmitir, almacenar y expresar la información genética. Estas son las que nos van a dar lugar al paso de ADN a proteínas, que veremos en otros temas. Existen dos tipos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Los nucleótidos que los forman, ¿de qué están compuestos? Pues están compuestos de tres cosas. Los nucleótidos se componen de tres cosas. Una pentosa, que va a ser un glúcido, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Un ácido fosfórico en forma de ion fosfato y una base nitrogenada. Estos son los tres componentes de los nucleótidos. Vamos a pasar a verlos ahora. Mirad, las pentosas o los glúcidos pueden ser de dos tipos: ribosa o desoxirribosa. Y el único que se diferencian es en el carbono, si tiene un grupo OH o si tiene un hidrógeno. Si tiene un grupo OH va a ser ribosa. Si tiene un H es porque el oxígeno se ha eliminado, se ha desoxigenado. Por lo tanto es desoxirribosa. Lo único que cambia es esto. Según tengamos ribosa, pues vamos a tener ribonucleótidos. O si tenemos desoxirribosa va a ser desoxirribonucleótido. ARN, ADN, R y D, como veis aquí. Luego tenemos un ácido fosfórico en forma de ion fosfato. Y luego tenemos las bases nitrogenadas, que son compuestos cíclicos orgánicos, que contienen, aquí hay un error, ya hemos subsanado el error, contienen nitrógeno. Las bases nitrogenadas contienen nitrógeno. Derivan de los heterociclos aromáticos. Heterociclos, ciclados, aromáticos, igual ciclados. Pueden derivar de dos. Tenemos bases pirimidínicas, porque derivan de la pirimidina, que es la que tenía aquí, que es solo un anillo. Estas son la citosina, que se escribe por la letra C, la timina, exclusiva en el ADN, y el uracilo, exclusivo en el ARN. ¿Vale? Esto es una manera de distinguir ADN de ARN. Si lleva timina va a ser ADN, si lleva uracilo va a ser ARN, tenerlo en cuenta. Estas son las bases pirimidínicas. Y luego tenemos las bases púricas, porque vienen de la purina. Y son, como veis, son dos anillos. La adenina y la guanina. ¿Cómo me aprendí yo estas bases? Yo dije AG pura de purina, y el resto pirimidínica. ¿Vale? Cuando unimos un azúcar de este tipo, una ribosa, una desoxirribosa, a una base nitrogenada, tenemos un nucleósido. Base nitrogenada y azúcar. Si tiene ribosa, ribonucleósido. Si tiene desoxirribosa, desoxirribonucleósido. Se unen mediante un enlace que se conoce como N-glucosídico y se da entre el carbono 1 del azúcar, que lo veis aquí, de la pentosa, y un nitrógeno de la base nitrogenada. No tenemos que saber el nitrógeno que se une, no es necesario. N-glucosídico, ¿vale? Se une un glúcido a un nitrógeno, por eso N-glucosídico. Aquí tenéis los ribonucleótidos de ribosa. Pueden estar formados, pueden contener adenina, citosina, guanina y uracilo. Nunca timina, ojo, nunca, siempre uracilo. Sin embargo, los desoxirribonucleótidos, que van a tener desoxirribosa, fijaos cómo he marcado aquí el hidrógeno, van a poder contener adenina, citosina, guanina y timina. Nunca uracilo, este es un cambio. Sin embargo, los otros tres sí pueden estar en los dos tipos. ¿Vale? Mirad, fijaos, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ribonucleósido.
y adenina, citosina, guanina y timina en el desoxirribonucleósido. Los ribonucleósidos van a formar el ARN y los desoxirribonucleósidos van a formar el ADN. Ahora vamos a lo siguiente. Como hemos dicho, una pentosa una base nitrogenada crea un nucleósido. Pero si a estos dos le unimos un ácido fosfórico, entonces obtenemos un nucleótido. Es decir, que si al nucleósido le añadimos un ácido fosfórico, tenemos un nucleótido. Los ácidos nucleicos están formados por la unión de nucleótidos de estos últimos. Fijaos, aquí tenemos un nucleótido completo. Un azúcar unido a una base nitrogenada por enlace N-glucosídico. Y aquí tenemos un grupo fosfato. Grupo fosfato que se une por enlace de tipo fosfoéster. Fosfoéster. Se une el carbono 5 del azúcar, se une al ácido fosfórico mediante este enlace. El carbono 5, lo tenemos aquí. Fijaos, el carbono 5 está en el aire. Mirad, 1, 2, 3, 4 y el carbono 5 está aquí en el aire. Está fuera de esta molécula. Así definimos nucleótidos como moléculas o unidades básicas, monómeros, siempre van a ser las unidades básicas, que forman las macromoléculas llamadas ácidos nucleicos. Están formados por un nucleósido, una base nitrogenada unida a un azúcar, como hemos dicho, y una molécula de ácido fosfórico, unión fosfato. ¿Vale? Las bases nitrogenadas, como hemos dicho, las púricas son la A y la G, las pirimidínicas son la C, la T y la U. Acordad otros nombres. Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa, como hemos dicho anteriormente. ¿Cuáles son las principales funciones de los nucleótidos? Todos los nucleótidos he de indicar que no forman parte del ADN y el ARN. Ahora vamos a ver otras funciones. Mirad, la primera, bueno, vamos a ir viéndolas todas que van a aparecer. La primera es energética. Participan en reacciones de transferencia de energía que se acumulan en los enlaces fosfato. Por ejemplo, el adenosintrifosfato. Mirad, lo tenemos aquí en esta imagen. El adenosintrifosfato lo tenemos aquí. Pues mirad, en este enlace, ¿por qué trifosfato? 1, 2 y 3. Almacena mucha energía. ¿Qué podemos hacer? Podemos desfosforilarlo, eliminar este enlace. Y entonces se va a desprender energía. Y vamos a obtener el ADP. Si queremos de nuevo obtener energía, pues volvemos a fosforilarlo, volvemos a crear el enlace y añadirle un fosfato. Esto es como, por ejemplo, cuando esta es la moneda de cambio energético de las células. Es decir, que cuando nosotros hemos trabajado, cobramos dinero, creamos ATP. Y cuando lo gastamos, pues volvemos a tener ADP. Fijaos, como hemos dicho, desfosforilación, se pierde un fosfato y se elimina energía y obtenemos ADP. Fosforilación, se le añade un fosfato y obtenemos ATP. Esta es una de las funciones. Otra función, coenzimática. Hay determinados nucleótidos que intervienen permitiendo que se lleven a cabo determinadas reacciones enzimáticas. Con eso tenéis suficiente ahora mismo. En este sentido destacan el NAD, el FAD y la coenzima A. Esas tres son los más importantes. Luego tenemos también mensajeros de señales. Algunos nucleótidos como el AMP, adenosin monofosfato. Fijaos, con lo que yo quiero que sepáis los nombres son estos dos. ATP, adenosin trifosfato, AMP, adenosin monofosfato. Cíclico. Actúa transmitiendo señales. Tenéis suficiente con eso. Y luego la función estructural. Los nucleótidos, muchos de ellos, forman parte de los ácidos nucleicos. También de los cromosomas y de los ribosomas, como veremos más adelante. Así constituyen el ADN y el ARN y los distintos tipos de ARN. Es decir, que los nucleótidos constituyen el ADN y los distintos tipos de ARN. Vamos a empezar con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos, combinaciones de muchos nucleótidos. ¿Qué diferencia hay entre el ADN y el ARN?
Pues el ADN es ácido desoxirribonucleico, la desoxirribosa es su azúcar y no contiene uracilo. Las bases que tiene son A, T, G y C. Agente de tráfico, guardia civil, para acordar. Sin embargo, el ARN contiene ribosa y no tiene timina. Sería A, U, G y C. Agente urbano, guardia civil, para acordar. Vamos a pasar a explicar el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es un polímero lineal que se compone de la unión de muchos desoxirribonucleótidos por enlace fosfodiéster que veremos más adelante. Sus componentes son una pentosa, la desoxirribosa, una base nitrogenada, que puede ser la adenina, la guanina, citosina o timina, y un ácido fosfórico en forma de ion fosfato. Este polímero casi siempre está formado por dos cadenas, que pueden ser lineales en eucariotas o circulares en procariotas. Solamente en algunos virus el ADN es una única cadena. Se encuentra generalmente asociado a unas proteínas que se llaman histonas y da lugar a los distintos niveles de organización del ADN. Vamos a tener estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria, que veremos más adelante. La estructura primaria es la secuencia de nucleótidos de una cadena. Fijaos la secuencia de nucleótidos. Cada nucleótido se designa por el nombre de la base, por la letra de la base nitrogenada que lleva. Esto diferencia a un organismo de otro. Todas nuestras cadenas son diferentes. Por eso nosotros somos diferentes. Esto está muy bien así visto, pero en verdad es así. Mirad cómo os lo voy a mostrar. Un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido y otro nucleótido. Ahí tenemos 4 nucleótidos. Fijaos, se va a formar una unión entre el carbono 3 y el fosfato. De manera que este enlace, que era el enlace fosfoéster, ahora se convierte en enlace fosfodiéster, porque son dos enlaces, o enlace nucleotídico. La estructura primaria siempre va a empezar por un carbono 5', que lo tenemos aquí, el 5', con un fosfato libre, y acabaremos por un carbono 3'. Lo tenemos aquí. Esta es la estructura. Y luego tendríamos los diferentes nucleótidos. La adenina, el nucleótido de la adenina, el de la citosina, el de la guanina y el de la timina. Esto es un ejemplo que yo he puesto para que veáis la estructura. Como hemos dicho, la cadena presenta dos extremos. El enlace, el carbono 5, 5', siempre se van a escribir como 5', con un grupo fosfato libre. Y el carbono 3, que lo que va a tener aquí es un grupo hidroxilo, un grupo OH libre. Pues esta es la estructura primaria. La secuencia se nombra con la inicial de la base, como hemos dicho. Adenina, citosina, guanina y timina. Ahí lo tenéis. El enlace fosfodiéster que hemos dicho anteriormente. El enlace fosfodiéster, esta sería la definición que tenéis que estudiaros, resulta de la reacción de un radical fosfato, lo tenemos aquí, que se une por un lado al carbono 3 de un nucleótido, de la pentosa de un nucleótido, y al carbono 5 de la pentosa de otro nucleótido. La estructura secundaria la vamos a continuar en el siguiente vídeo.